Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 30 de octubre del 2015. Nuestra lección no tiene un título, como ya sabemos, es para estudiar y meditar lo que nosotros pudimos en esta semana comprender a través de la palabra del Señor en la lección número 5 titulada Más ayes para el profeta. Así que para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y lo vamos a hacer a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabamos y bendecimos su santo nombre porque grande es su misericordia para con nosotros, Señor. Gracias porque usted nos permitió durante toda esta semana analizar a través del profeta Jeremías nuestra vida espiritual y reflexionar, Señor, para honra y gloria de su nombre. Bendiga a cada persona que nos escucha, donde quiera que se encuentre, bendiga su palabra, sea usted nuestro director en este momento, sea usted quien hable a nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, y Señor, bendiga en gran manera este ministerio y quédese con nosotros. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, la lección número 5 titulada Más ayes para el profeta, recordando el texto para memorizar que se encuentra en Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Palabras del profeta Jeremías por la respuesta que tenía hacia el pueblo al cual dirigía el mensaje que él recibía de nuestro Padre Celestial. Y este texto pareciera ser, de lo que hemos estudiado en la semana, pareciera ser que Jeremías se sentía de alguna manera engañado por Dios. Sin embargo, ya estudiamos que no es que Dios lo hubiese engañado. Realmente Jeremías tenía un corazón noble y Jeremías no pudo pues de alguna manera rechazar el llamado que Dios le hizo, porque él comprendió que era lo que correspondía a realizar, obedecer a nuestro Creador. Entonces, nosotros podemos ver que nuestro Padre Celestial advirtió a Jeremías la vida que iba a llevar. Sin embargo, él le dijo que lo iba a fortalecer y que iba a estar con él. Entonces, nosotros vamos a dividir nuestro repaso de esta semana. Vamos a analizar un poquito y a resaltar los puntos importantes que ya estudiamos durante toda esta semana. Y lo vamos a hacer con 4 puntos importantes. 1. El llamado al servicio de Dios. 2. Cuando somos cegados por nuestro pecado. 3. El libre albedrío puede ser una espada de doble filo para bien o para mal en nuestra vida. Y 4. Dios al final dará el pago según nuestras obras. Y bien, el llamado al servicio de Dios, como vimos a través del profeta Jeremías, no siempre suele ser algo grato para nosotros como seres humanos. No siempre nos va a traer felicidad, alegría y todo lo bueno de esta vida. Si nosotros podemos analizar la vida de Jeremías, y no solo la vida de Jeremías, sino de muchos otros profetas de Dios, todos ellos sufrieron persecución, todos ellos fueron rechazados, todos ellos de alguna manera tuvieron que huir o tuvieron que esconderse de manos de nosotros como seres humanos, sabiendo que el mensaje que traían realmente era para pues llamarnos al camino correcto de nuestro Padre Celestial. Siempre que nuestro Padre Celestial usa a una persona como profeta, no es porque quiera de alguna manera condenar a su pueblo, no. Él siempre dice que Él va a manifestar siempre a través de sus profetas lo que va a acontecer en un futuro para que así el pueblo tenga conocimiento y si hay algo que tiene que cambiar, lo haga a tiempo antes que vengan los malos días. Sin embargo, pareciera ser que trabajar para Dios hace enfadar al enemigo de Dios. Y entonces
sabemos que el enemigo es astuto y trabaja en los mismos corazones de la creación de Dios. ¿Para qué? Para rebatir lo que Dios manda a través de sus siervos los profetas. Vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y esto es para nosotros. Sabemos que esta palabra santa sigue siendo de vida para nosotros, porque es tomado de la fuente de agua viva para vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Entonces sabemos que esta palabra no es una historia que quedó en el pasado, es algo que debe de hacernos reflexionar en este momento y debe de hacernos conscientes de que el llamado de Dios hacia nuestra vida, cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios, no siempre van a venir cosas buenas para nosotros. Y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Palabras del apóstol Pablo. Él había comprendido, ¿verdad? Él había comprendido que la vida de un siervo de Dios no es sencillo, pero una vida genuina, una vida en la cual Dios puede manifestarse, Dios puede hablar y Dios puede comunicarse con su pueblo a través de esta persona, porque realmente esta persona ha tomado la decisión de negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que significa. Nosotros a través de Jeremías hemos aprendido qué es negarnos a nosotros mismos, qué es tomar nuestra cruz cada día para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que aunque pasen cosas malas en nuestra vida, Dios nunca las pasa por alto. Y por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando hace esa expresión de me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esto es lo que manifestaba el título de la lección de esta semana, los ayes del profeta, ¿verdad? Las lamentaciones del profeta, porque él, al hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, el enemigo de Dios siempre pues no está contento y entonces utiliza a la misma creación de Dios para ir a rechazar o ir en contra del profeta de Dios. No todos los profetas son de Dios, así que debemos de tener mucho cuidado. A veces hemos escuchado que algunas personas dicen que escucharon la voz de Dios o que Dios les dijo lo que hicieran, ¿verdad? Y no dudo que haya sido así en algunas ocasiones, porque Dios le habla a sus hijos fieles, pero no siempre, ¿verdad? La fidelidad de nosotros es genuina. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Por eso decía la palabra del Señor también, que nosotros no siempre vamos a escuchar cosas buenas para nosotros como pecadores. Nosotros vamos a escuchar reprensión que viene de Dios. Pero como dice también el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todo lo que nosotros creamos tener como mensaje de Dios tiene que estar de alguna manera corroborado con los principios, los lineamientos que están marcados en las Sagradas Escrituras y el espíritu de la profecía. Si no es así, entonces es de dudosa procedencia y no siempre tendremos el mensaje de nuestro Padre Celestial como nosotros creemos o consideramos que debe de ser. Entonces nosotros debemos de ser muy precavidos, porque si nosotros analizamos lo que estudiamos en esta semana, los mismos sacerdotes, los mismos líderes del pueblo de Israel, del pueblo judío, eran los mismos que estaban en contra del profeta de Dios. Y ellos creían tener la razón. Y ellos creían en los falsos profetas, en los falsos maestros, y creían que ellos les estaban dando un mensaje de Dios para que ellos continuaran su vida. Esto es bastante peligroso, porque nosotros podemos ser cegados por nuestro propio pecado.
Y nosotros como iglesia a veces seguimos, a veces seguimos a un falso maestro, a veces seguimos un falso mensaje, un mensaje que se acomoda de acuerdo a nuestra forma de vivir. Eso es peligroso porque nosotros estamos viendo que Jeremías, cuando fue llamado al servicio de Dios, él no complació en lo absoluto lo que él quería, sino que él hizo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso vienen sus lamentos. Y si nosotros vivimos en una comodidad y vivimos conforme a lo que nosotros creemos que es bueno, probablemente estemos siendo cegados por nuestro pecado y estemos apartándonos del camino del Señor. Por eso es importante que comprendamos que cuando somos llamados al servicio de Dios, como lo declara el apóstol Pablo, no siempre vamos a vivir bien y libres, sino que vamos a ser perseguidos, vamos a ser desechados, vamos a ser rechazados y vamos a padecer por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, no he venido a traer paz sino espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lamentablemente, como estamos acostumbrados a vivir en el pecado, cuando llega algo bueno a nuestra vida, nos va a ser difícil aceptarlo. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque nosotros podemos estar siendo cegados por nuestro propio pecado y actuar como los sacerdotes impíos de Judá, ¿verdad? Como cuando rechazaron el mensaje que el profeta Jeremías tenía para ellos y cuando Pasur, ¿verdad? Que era un príncipe de la casa de Israel, era un príncipe, era un sacerdote del pueblo de Dios. Sin embargo, él mismo, cuando escuchó la palabra de Jeremías de reprensión hacia el pueblo, él se ofendió y él castigó al profeta, él torturó al profeta. ¿Por qué? Por causa de la palabra de nuestro Padre Celestial. Nosotros pudiéramos pensar que somos mejores que estos sacerdotes impíos, como decía la lección de esta semana. Sin embargo, sí debemos de escudriñar nuestro corazón y debemos de reflexionar, porque a veces aparentemente estamos siguiendo cosas buenas, estamos haciendo cosas buenas y lamentablemente ya estamos cegados por nuestro pecado de tal manera que nos estamos apartando del camino de Dios sin darnos cuenta y tal vez estemos rechazando la palabra del Señor de sus siervos fieles y algún día los vamos a entregar en manos de las autoridades, ¿verdad? Porque vamos a creer que son personas que están poseídas por el mal. Sin embargo, nosotros estamos cegados por nuestro pecado de tal manera que ya no vemos lo bueno que viene en ese mensaje, sino que nos ofendemos de alguna manera como le pasó a Pasur, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver a través de este gran testimonio que es un momento de reflexión en nuestra vida, que es un llamado de Dios para que nosotros tengamos una reforma espiritual conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. También podemos ver en el tercer punto que nuestro libre albedrío es una espada de doble filo. Y esto es bastante peligroso porque nos puede llevar a salvar nuestra vida o a perderla. Pudiera quedar así. El libre albedrío que nosotros tenemos por don de Dios nos puede llevar a salvar o a perder la corona de vida eterna que Dios nos ofrece y que nuestro Señor Jesucristo pagó un alto precio, porque pagó con su propia vida para que nosotros la mereciéramos. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 18, nosotros podemos ver que realmente Dios no estaba de alguna manera llamando al pueblo a la fuerza, sino que realmente Él llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y nosotros vemos que cuando llama al pueblo, antes de que lo llame, ¿verdad? Él ya sabe la respuesta. Sin embargo, aún así, hace el llamado de misericordia. Y manda a Jeremías, como decía el capítulo 18, cuando le dio el mensaje en la casa del alfarero, ¿no?
Y va Jeremías, le dice, ve Jeremías a casa del alfarero y allí te voy a hacer oír mis palabras. Y entonces cuando va Jeremías a casa del alfarero y estando el alfarero trabajando una vasija de barro, pues esta vasija de alguna manera se estropeó mientras la estaba trabajando. Entonces lo que hace el alfarero es volver a tomar esa materia prima, ¿verdad? Ese barro, lo vuelve a amasar y lo vuelve a poner nuevamente para volverla a trabajar. Y entonces hace una vasija de acuerdo a la cantidad de materia prima que tiene, de acuerdo a la condición en la que se encuentra esa materia prima. Entonces, ¿qué le quiere decir aquí nuestro Padre Celestial a Jeremías? Que nosotros, si hemos echado a perder nuestra vida, si hemos perdido de vista nuestro objetivo principal, pero si nosotros consideramos que nuestro Padre Celestial es el que tiene el poder de moldearnos, Él puede hacernos una vasija útil, una vasija nueva, una vasija sin defecto, pero tenemos antes que ser amasados. Y no entendía el pueblo del Señor que el mensaje que daba Dios a través de Jeremías era como amasarlos nuevamente para prepararlos y renovarlos para finalmente obtener una vasija útil y renovada, y olvidarse de aquel detalle, de aquel defecto que surgió en nuestra vida, que nos apartó del Señor y que nos llevó por el camino equivocado. Pero el pueblo no lo comprendía, y aún así nuestro Padre Celestial manda el mensaje y le dice, habla así a los hombres de Judá, habla así a los moradores de Jerusalén, y diles que de alguna manera si ellos no se arrepienten, pues entonces yo voy a actuar en contra de lo que ellos hacen. Pero no porque yo sea un Dios tirano, es porque yo les amo tanto, porque yo les he llamado y ellos no han escuchado mi voz. Yo estoy dispuesto a olvidarme de su pecado, yo estoy dispuesto a borrar su pecado, pero mi pueblo me ha olvidado, mi pueblo se ha convertido a la vanidad, mi pueblo ha tropezado en sus propios caminos y no quiere volver al camino que yo le mostré a sus padres, al camino que yo siempre he tratado de guiarlos. Ellos se han apartado y pues de alguna manera deben de pagar las consecuencias de sus acciones, ¿verdad? Entonces, cuando en el capítulo 18 vemos cómo ellos están dispuestos a rechazar la palabra del Señor, pero Dios así, aún sabiendo eso, Él les manda su mensajero, al profeta Jeremías. Y entonces ellos, en lugar de aceptar a Jeremías, ellos conspiran en contra de Jeremías. Pero Jeremías en este punto, ya de todo lo que había vivido, porque si nosotros nos recordamos, él maldijo el día en que nació, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de todo el vituperio que recibió, del rechazo que recibió del mismo pueblo de Dios. Y entonces nosotros podemos ver en la lección en donde decía el día miércoles, no hay en mí mérito o bondad por la cual puede reclamar salvación, pero presento delante de Dios la sangre totalmente expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi único ruego. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Su oído, su corazón están abiertos a mi súplica más débil y Él suple mis necesidades más profundas, ¿verdad? Y nosotros podemos leer en el libro de Jeremías el capítulo 18 del verso 11 en adelante, en donde dice el Señor, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Tremendas son estas palabras en respuesta al llamado del Señor. Esta es una rebeldía que estaba pasando en el pueblo de Dios, un pueblo elegido, un pueblo comprado, un pueblo al cual se pagó el rescate para librarlos de la esclavitud. Pero pareciera ser
que el pecado que ellos vivían era mucho mejor para ellos que vivir al lado de nuestro Padre Celestial. Y así somos nosotros el día de hoy. Parece ser que nuestras decisiones son mejores que el camino que Dios nos está marcando a través de su santa palabra, que nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de vida, pero pareciera ser que eso no importa, pareciera ser que son mejores nuestras decisiones que la alternativa que Dios nos ofrece. Esto es bastante peligroso para nosotros porque somos de libre albedrío y nosotros vamos a tener la responsabilidad al 100% de la última decisión que tomemos, así como lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Recibe el llamado del profeta, sin embargo, esta palabra es rechazada y ellos, en todo su orgullo, con todo el ego que los caracterizaba en este momento, dicen, es en vano tu mensaje que nos estás dando, porque nosotros vamos a ir en pos de nuestros ídolos y vamos a hacer lo que nuestro corazón nos dicte. Pero recordemos que también decía la palabra del Señor, ¿verdad? En Jeremías capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque a veces confiamos en lo que nos dicta nuestra mente y nuestro corazón, pero dice el Señor, ¿quién puede conocer al corazón? Solamente nuestro Padre Celestial. Es tan engañoso que nos puede traicionar a nosotros mismos para perder nuestra vida eternamente. También el último punto, el cual veremos, es que Dios dará el pago a cada uno de nosotros según las obras que nosotros hayamos, ¿verdad? De alguna manera hecho en esta tierra, en esta vida. Pero antes vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta debe de ser una pregunta para nosotros hoy, ¿sí? En lugar de rechazar el mensaje de nuestro Padre Celestial, debiéramos de escuchar la palabra del Señor cuando nos está reprendiendo, porque aún no nos está condenando hasta que nosotros tomemos la decisión como lo hizo el pueblo de Israel, el pueblo judío en el tiempo de Jeremías, que dijeron, en vano es esa palabra, aunque la menciones, nosotros vamos a ir conforme a lo que nos dicta nuestro corazón y queremos seguir en pos de nuestros ídolos. Bueno, esa es la decisión que ellos tomaron. Pero nosotros en este momento, al escuchar la palabra del Señor, debiéramos de decir, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y nuestra respuesta debiera ser doblar nuestras rodillas, arrepentirnos de nuestro mal proceder, volvernos de nuestros malos caminos para que Dios perdone nuestro pecado a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que decía el apóstol Pedro, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos a Jesucristo, ¿verdad? El unigénito de Dios, delante del Padre, que Él está abogando por nosotros y debemos de aprovechar esta oportunidad. Nosotros a veces causamos dolor a los fieles siervos del Señor, causamos lamentos, causamos ayes cuando nosotros rechazamos esta palabra. Pero ahora no solo lo hacemos a nuestros hermanos que son buenos siervos de Dios o buenos líderes, a nuestros pastores que han sido rechazados por dar un mensaje que ha sido enviado por Dios mismo, porque creemos que son alarmistas, porque creemos que son pues personas que exageran, ¿verdad? Fanáticos tal vez, los tomamos así. Sin embargo, debiéramos de analizar, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. También decía la palabra del Señor en la lección, en una de las lecciones pasadas, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en Jeremías capítulo 17, versos 5 al 8, y decía, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nuestro mejor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. El camino que nos trazó nuestro Padre Celestial a través del testimonio de nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo a seguir. Entonces, hay líderes que están consagrados, hay líderes que han desviado su camino. Debemos de estar conscientes de ello. Es por eso que Dios nos llama al arrepentimiento.
nos llama a que aceptemos su palabra, pero como hemos mencionado en un principio, a la ley y al testimonio. Si un líder habla con la ley y con el testimonio de Jesucristo, es digno de ser escuchado. Pero si un líder habla solo con sus argumentos humanos, solo con sus palabras y sus ideologías humanas, entonces no es digno de ser escuchado. Hay que tener mucho cuidado con esto también. Se acercan tiempos peligrosos. Dice después el verso 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Sin embargo, aquí viene la recompensa para las personas que escuchan la voz de Dios. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. Esto es palabra del Señor. Y nosotros debemos de estar conscientes de que nuestro Padre Celestial nos ama de tal manera que Él ha hecho provisión para todo aquel que guarde su santa palabra. Y es por eso que Él dice que va a pagarle a cada uno de nosotros según nuestras obras. Si confiamos en los hombres, si confiamos en la carne, vamos a tener la recompensa que acabamos de leer, ¿no? Que dice que vamos a ser como retama en el desierto y no vamos a tener conocimiento cuando llega la palabra de verdad, sino que al contrario, nos vamos a ir por nuestros malos caminos, vamos a morar en sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Sin embargo, si confiamos en Jehová, seguimos a Jehová, escuchamos la palabra de Jehová, seremos como árboles plantados junto a las aguas, que junto a la corriente echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Que la honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial, que nosotros hayamos comprendido realmente el mensaje que Dios nos dio a través del profeta Jeremías esta semana. Él nos invita hoy a que nosotros reflexionemos en nuestra vida, volvamos de nuestros malos caminos al camino de nuestro Padre Celestial, pero Él no nos va a obligar. Él nos hizo de libre albedrío y ese don de libre albedrío que nosotros tenemos puede ayudarnos a obtener la vida eterna o puede ayudarnos a obtener la muerte eterna. Es la decisión nuestra, es tu decisión y mi decisión. Dios ya hizo el trabajo, solo está esperando nuestra respuesta. Pero debemos de ir en oración para que sea Él quien aclare nuestras dudas, nuestra mente y nos haga ver cuando tenemos el bien cerca de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos esta semana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a dejar allí algún comentario, mensaje. Si tienen algún pedido de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escuchamos al iniciar la próxima semana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.